¿Has escuchado hablar de la hemofilia o conoces a alguien que padezca esta enfermedad? Las personas con hemofilia no sangran más rápido de lo normal, pero sí por más tiempo debido a que su sangre no contiene una cantidad suficiente del factor de coagulación, el cual es una proteína cuya función es controlar el sangrado. Los pacientes con esta enfermedad pueden llevar una vida normal con buena calidad siempre y cuando el diagnóstico y el tratamiento sean oportunos y adecuados, lo cual no siempre sucede. Hoy, en Diálogos en Confianza, entérate cómo se vive con esta enfermedad. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza, un lunes más de salud. Soy José Bandera Quijano y estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos a platicar de la hemofilia, enfermedad que se hablaba de una enfermedad de reyes en el pasado y que mucha gente erróneamente cree que ya no existe. ¿De qué se trata? ¿Por qué hombres sí? ¿Por qué mujeres no? ¿Quién la transmite? Todo esto vamos a hablar el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Óscar Virués me acompaña, ¿cómo estás? Muy bien, me da gusto saludarte, Pepe, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan y que a través de las redes sociales nos hacen llegar sus preguntas y comentarios. Desde luego, otra forma de comentarnos es la vía telefónica 51 66 40 00, perdón. Saludamos con mucho gusto a las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal y por supuesto a nuestras y nuestros especialistas. Recuerden que son ustedes los que son gran parte del programa, entonces necesitamos de sus preguntas, de sus dudas y de sus comentarios para tratar de resolverlos, romper mitos y que todo quede perfectamente claro. Les voy a presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Patricia Oropesa. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días. La doctora es hematóloga, egresada del Centro Médico Nacional. Nos acompaña también la doctora Edna Ispuru. Doctora, bienvenida de vuelta. Muchas gracias. La doctora es médico especialista en genética médica y molecular, diagnóstico prenatal y medicina fetal. Nos acompaña también el doctor Carlos Martínez Murillo. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. El doctor es médico hematólogo, doctor en ciencias, adscrito al Servicio de Hematología del Hospital General de México. Y finalmente, Juan Carlos Flores López, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Juan Carlos Flores es presidente de la Asociación Hemofilia 21 México AC. Pues bienvenidos, es un tema muy interesante que creo que es importante del cual hablemos, rompamos mitos y sobre todo nos enteremos. Pero vamos a ver qué es la hemofilia. Tenemos una cápsula preparada para ustedes para que comiencen a comprender este tema. Vamos a verla. La hemofilia es un problema de la coagulación. Tenemos que entender antes qué es la coagulación y qué mecanismos intervienen en la coagulación para poder entender qué es la hemofilia. Entonces, nosotros para mantener la sangre en un estado líquido necesitamos de varios mecanismos o de varios elementos que intervienen en la coagulación. Por un lado, algo nos hace mantener la sangre líquida, pero no tan líquida que lleguemos a tener sangrado o pérdidas sanguíneas. Y por otro lado, no hacerla demasiado espesa que podamos tener trombos. Entonces, la coagulación es todo un mecanismo que debe de mantener en un balance entre sangrar y trombosar el organismo. En la hemofilia lo que sucede que de las proteínas que tenemos en la coagulación hay dos proteínas que se producen en forma deficiente en las personas con hemofilia. Hay familias que se conocen como portadoras, las mujeres de hemofilia, y los hombres son las personas que la padecen. Entonces, esto es algo importante conocer, que la mujer es la que transmite la hemofilia y el hombre es el que la va a padecer o el que va a presentar los datos de hemofilia. Dependiendo de la deficiencia, o sea, qué porcentaje alcanzan a producir o a no producir, se considera hemofilia A o hemofilia clásica, que es la deficiente del factor octavo de la coagulación, y hemofilia B, que es las personas que tienen deficiencia del factor noveno de la coagulación. Ambas son conocidas como hemofilia A o hemofilia B.
Las opciones de tratamiento actualmente y a nivel mundial, y por lo que estamos luchando y pidiendo prácticamente todos los hematólogos, es que todos los pacientes sean tratados con factores industrializados. Hay dos tipos de productos industrializados. Uno son los derivados plasmáticos, que es los que la mayor parte de la población y sobre todo la población mexicana utiliza, y otros son los productos recombinantes. No existe cura actualmente para la hemofilia como tal, pero el mantenerse en profilaxis, en aplicar en forma regular, adecuada y la cantidad suficiente para cada paciente es lo que se debe de llevar a cabo. Entonces, así como nos mandamos a hacer ropa o nos compramos ropa a la medida, lo ideal es tener tratamiento a la medida de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos de cada paciente. Ahí lo tienen, vamos a hablar de lo que es la hemofilia, pero seguramente a ustedes les surge una duda a la hora de ver esta cápsula. La sangre no es totalmente líquida y eso es un dato importante que deben de conocer. Si nosotros vemos, como se vieron aquí en las gráficas, la sangre tiene células. Hay células rojas que se llaman los eritrocitos, hay células blancas que son los glóbulos blancos y plaquetas, pero además se habló de proteínas. Entonces pido hematólogos que nos expliquen qué sucede ahorita que me corte yo, bueno, no ahorita, pero si me cortara yo ahorita con un cuchillo, qué pasa aquí, qué pasa con la sangre y qué son la cascada de la coagulación, qué sucede. Claro, bueno, aquí como decía, lo acabo de comentar la cápsula, bueno, nosotros tenemos un sistema de protección, que es el sistema de hemostasia, que indudablemente participan las plaquetas, como digamos nuestra primera línea de defensa, y luego tenemos una serie de proteínas que de manera equilibrada forman una red que imposibilita la salida de sangre, la extravasación de sangre, y nos permiten de alguna manera la vida. Quiere decir que los factores de la coagulación nos permiten vivir y tener una calidad de vida, digamos, razonablemente conforme al estilo de vida. Yo quiero puntualizar que siempre hay ruptura de vasos sanguíneos. Aunque uno no tenga una herida, el simple hecho de toser, estornudar, el correr, el caminar, implica que hay ruptura de vasos sanguíneos. De hecho, la coagulación o la hemostasia siempre está funcionando. Tan es así que, bueno, en condiciones, en un sujeto normal, no tenemos ningún problema, no tenemos hemorragia, no tenemos la presencia de manchas hemorrágicas en la piel porque funciona bien. Se evidencia cuando tenemos deficiencias. En el caso de factores de coagulación, el prototipo es la hemofilia tipo A o la hemofilia tipo B, en el cual al haber deficiencia de un factor, un paciente con hemofilia, y podemos tener varios testimoniales después de hacer una actividad intensa o al mínimo traumatismo, pueden tener una pequeña hemorragia, lo que llamamos una hemorragia interna, o bien si sufre de una cortadura, pues evidentemente esto se va a manifestar por la extravasación de sangre. Pero bueno, para entenderlo, nuestro sistema de hemostasia de coagulación es un sistema de defensa. Nos sirve de defensa ante cualquier agresión y esto de alguna manera posibilitó la supervivencia del ser humano. Entonces, básicamente es que a lo largo de todo el día se nos están rompiendo vasitos sanguíneos, están continuamente, pero tenemos un mecanismo, como acaba de explicar el doctor, que va a hacer que no nos desangremos, que inmediatamente se forme un parche, por así decirlo, Perfecto. un trombo y coagulemos adecuadamente. Eso es lo que sucede. Al hablar de factores de coagulación, ¿quiere decir que hay más enfermedades de la coagulación además de la hemofilia? Sí, hay muchas más enfermedades de la coagulación. La hemofilia, curiosamente, no es la más frecuente. Es la más diagnosticada quizá, pero no es la más frecuente. Tenemos otra enfermedad que también depende de la falta de una proteína, que es la enfermedad de von Willebrand. Si pudiéramos simplificar la idea, las proteínas sería como que nosotros hiciéramos una rueda y que alguien que le faltara una mano tiene hemofilia, entonces va a presentar salida de factor porque está deficiente de calidad. Nosotros no podríamos cerrar un círculo. Esa sería una explicación muy simplista. Si cada uno tuviéramos un 1, la cascada antigua, que ya no se llama cascada, pero tiene más o menos 12 factores, son los más conocidos. Entonces, si nos ponemos por número, la gran mayoría de las enfermedades puede ser por deficiencia de factor del 5, del 7, del 8, del 9, etc. Ok, entonces ahí está lo que es ya no se dice cascada, ¿cómo se dice ahora? Así me quedé yo cuando estudié el mecanismo de coagulación. Pues se le conoce como el modelo celular de activación de la coagulación. De coagulación. Okay. Pero bueno, digamos para fines prácticos y para fines de esta mesa es válido
La cascada. No estoy tan perdido. hablar del modelo de la cascada de la coagulación. Y ¿no? sería en la fase de activación, ¿no? En la que estaríamos hablando estrictamente en estas enfermedades. Los pacientes, y fíjense bien, es un poco una pregunta capciosa que voy a hacer, ¿con hemofilia sangran más que cualquier otra persona? Sí, claro. Sangran Por más supuesto. tiempo, entonces sangran más. más. Sangran más tiempo, pero Sí. eventualmente sí dejan de sangrar. Es Sí, decir, un sí. ejemplo típico, cuando alguien se lava los dientes que le sale sangre, que hay que ir al dentista porque puede tener gingivitis, Sí, claro. pero ese es un ejemplo relativamente común de sangrados de todos los días. ¿Qué le sucede a un paciente hemofílico? Dependerá del grado de severidad. Ahí en la cápsula no se hizo mucho hincapié en eso, pero en grosso modo tenemos 3 categorías de pacientes hemofílicos, que serían los leves, moderados y severos. De hecho, los más diagnosticados son los severos. Muchos pacientes con hemofilia moderada pasan hasta la adolescencia desapercibidos, y los leves pues incluso están en el subregistro, a veces ni siquiera ellos saben qué son. Entonces, tratando de contestar tu pregunta, si fuera un severo, probablemente si se cepilla muy duro, pues sí va a tener sangrado, va a tener más tiempo ese goteo. Una pregunta, si es tan difícil o no se sospecha para diagnosticar la hemofilia, ¿qué tan frecuente es en nuestro medio? En nuestro medio tiene una herencia ligada al cromosoma sexual X. Digamos que al haber un defecto en el cromosoma sexual, bueno, tenemos que entender que fundamentalmente quienes van a expresar la enfermedad son los varones. Sin embargo, podemos tener algunos casos de mujeres que pueden manifestar la enfermedad. Aterrizando la pregunta en concreto, la enfermedad se distribuye universalmente, no importa si eres alemán, si eres francés o eres portugués, como el caso del partido que recientemente sucedió. Entonces, es exactamente lo mismo. En México se distribuye exactamente igual. Es uno de cada 10,000 varones que están afectados con hemofilia, y ahorita seguramente la doctora Edna nos va a aclarar este aspecto. Quiere decir que si sacamos más o menos una estimación del número de casos que debería haber en nuestro país, andamos rondando cerca de debería de haber 6,000 pacientes diagnosticados y registrados, que ahí tenemos un grave problema. Algunos países dicen que puede ser la incidencia mayor de un caso por cada 10,000 nacidos. Es decir, cuando la estadística es más robusta, más sólida, pueden detectarse mayor número de casos, porque se está, como lo acaba de decir la doctora Pati Oropesa, quiere decir que esos casos leves, que muchas veces pasan desapercibidos, cuando el sistema de salud es tan robusto, puede incluso alcanzar a diagnosticar esos casos que pasan desapercibidos porque la mayor parte de las veces son asintomáticos. Entonces, realmente los que se diagnostican son los hemofilios, la hemofilia grave o los hemofílicos que tienen una enfermedad moderada. Ok, antes de meternos a hablar de genética, tenemos una entrevista con Rebeca Jaloma a través de Skype. Vamos a verla. Las hemofilias son trastornos genéticos de la coagulación. Hay 2 tipos, afectando 2 genes en particular, el gen del factor 8 o 9 de la coagulación. Son proteínas que participan para ya llegar a la formación del coágulo. De manera que cuando hay un cambio genético, que por cierto originalmente es algo espontáneo, esto afecta a estos genes, y como se localizan en el cromosoma sexual X, esto es lo que determina el patrón de herencia, su localización dentro del genoma, dentro de los cromosomas en el humano. Todos los hombres, pues al tener el rasgo, manifiestan la enfermedad. Las mujeres, cuando tienen esto, tienen el rasgo, entonces ellas podrán heredarlo con un 50% a su descendencia. Una mujer lo hereda porque los hombres, como son los que determinan el sexo, esos varones que tienen ese rasgo lo heredan a todas sus hijas. O sea, todas sus hijas son portadoras. En el caso de que un hombre afectado tenga descendencia con una mujer portadora de la enfermedad, entonces el riesgo, por supuesto, aumenta considerablemente. De manera que prácticamente un 75% de la descendencia tendrá el riesgo de heredarlo como portadora o como afectados, incluso teniendo la posibilidad de un 25% de que las mujeres sean también afectadas. Es decir, que tanto por la mamá portadora como el padre reciban
esa condición. En medicina, inclusive, cuando estamos llevando nosotros los estudios en la carrera, llegamos a tocar la puerta a la genética y es donde todo estudiante de medicina empieza a temblar un poco porque se pone complicado. Todos decimos que cómo está esto, que alguien nos explique claramente. Es verdad. Y aquí estamos viendo una enfermedad en donde es muy diferente para una mujer que un hombre. Claro que muchas veces en muchas enfermedades hay mayor predisposición, pero aquí en los genes viene la información. Primero que nada, ¿por qué no nos explica, doctora, cuáles son los genes masculinos y femeninos y cuál es el que trae la información y cómo se expresa? Bueno, todos los seres humanos normalmente heredamos 46 cromosomas. Los cromosomas son unos cuerpecitos que están dentro de la célula, pero que contienen a nuestros genes, todo el genoma humano. Tenemos 2 cromosomas 1, 2, 2, 2, 3, porque heredamos uno de mamá y uno de papá, hasta el 22. Y luego vienen los cromosomas sexuales. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X. Y ustedes, los varones, tienen el X que les dio su mamá, pero el Y que les dio su papá. Este gen se encuentra localizado en el cromosoma X. Como las mujeres tenemos 2X, compensamos con el bueno, por decirlo de alguna manera muy simplista, pero esa es la realidad. Ustedes no tienen más que un X, de tal suerte que si les toca ese gen afectado o mutado, que mutación quiere decir cambiado, no tienen cómo compensarlo. Por eso es que los varones lo manifiestan. Y esa estadística de 1 en 10,000 más menos 2, dependiendo de las poblaciones, es solo de varones afectados, no están considerando a las mujeres portadoras. Y también es cierto que es solo de los casos graves, porque los países del tercer mundo como el nuestro no somos capaces de detectar las formas leves y moderadas, que en otros países los están detectando desde el nacimiento con una prueba molecular. Entonces, ese es un poquito de desventaja en nuestro país, en el sentido de que sabemos que está subregistrado. Por eso parecería a veces que tenemos menos hemofílicos que el resto del mundo, y la verdad es que no. La realidad es que no se están considerando. Bueno, ya nos dio una introducción de qué es, cómo funcionan los genes, ya vemos por qué las mujeres son las que lo transmiten y por qué somos los hombres los que normalmente vamos a padecer los síntomas. Pero tenemos que ir a un corte antes de regresar a platicarles cuáles son los síntomas de esta enfermedad. No se vayan, estamos con ustedes en Diálogos en Confianza. Soy portadora de hemofilia, en el caso de mi familia es hemofilia A severa. Tengo 3 hijos, son 3 varones, los cuales el más grande y el más chico padecen hemofilia A severa. Nos venimos a la Ciudad de México, le empiezan a hacer estudios a mi hijo a la edad de los 9 meses y nos dicen que el diagnóstico es hemofilia. Nos empezamos a dar cuenta que se le marcaban pequeños moratones en las costillitas. El primer diagnóstico pues era que era fragilidad capilar, hasta que le hacen unas pruebas de laboratorio, salen los tiempos alargados y el de laboratorio me dice algo anda mal, tienen que buscarle qué es. Yo aprendí junto con mi esposo a saber qué era la hemofilia, qué hacer con ella, cómo tratarla, qué había de nuevo, qué podía yo brindarle a mi hijo, qué no debía de hacer mi hijo, ¿no? Mis hijos. Entonces nosotros como familia tuvimos muchísima suerte, pudimos tener acceso a la información y bueno, yo te puedo decir con mucho orgullo que mis hijos se encuentran muy bien. Ellos sí tienen tratamiento profiláctico, que es lo mejor que hay, es lo último que hay para ellos. ¿Qué quiere decir? Que se aplican el factor obligado 2 veces, 3 veces por semana sin necesidad que exista un sangrado, lo cual también prevé que no existan esos sangrados. La hemofilia es controlada, no es curable. Sí se tiene una diferencia de vida. La profilaxis es totalmente otra vida. Es tranquilidad, es seguridad, es bienestar yo te estoy hablando como madre, para mí, el hecho de que mis hijos nos levantemos a las 5 de la mañana, se pongan la dosis que les corresponde y se vayan a sus actividades, bueno, a mí te juro que me da la tranquilidad de decir, bueno, cuando menos por hemofilia no me voy a preocupar. Yo creo que lo más grave de la hemofilia es la ignorancia, es el miedo. En la medida en que nosotros estamos dispuestos a aprender y a practicar, es que la hemofilia son piquetes intravenosos, entonces no es tan fácil, ¿verdad? Porque como un padre, pues te duele mucho el que vas a picar a tu hijo y que va a llorar, pero ese compensarle un piquetito, le vas a salvar, no te imaginas, una semana de dolor. Se puede vivir bien, de verdad, se puede vivir bien. Es cara, es difícil, sí, pero hay muchas maneras de que lo podamos sacar adelante. Doctores, me llama la atención algo en esta cápsula antes de que entremos a hablar de los síntomas. Tiene 3 hijos hombres
¿Y por qué el de en medio no tiene? Ah, pues porque le dio el otro X, Sí. el que no tiene la mutación. Entonces recordemos que la mamá tiene 2 cromosomas X. Uno normal. Y uno malo, le pasó el malo a 2 y Ajá. el otro le pasó el bueno. Es por eso, porque sí. uno pensaría entonces que todos los hombres van a estar afectados. Se hablaba que era una enfermedad de reyes, yo me acuerdo en aquellos libros de Sí. historia y demás, que si te casabas con algún con alguien en tu misma familia o algo, ¿esto era un mito o por qué se decía todo Es eso? un mito, no. es un mito Es absoluto. un mito, pero ¿saben por qué? Porque en la familia de la reina Victoria, ella era portadora y en ellos había mucha hemofilia y además, como dijeron en la cápsula, se llegaron a casar hemofílicos con primas que eran portadoras y ahí es la única condición en donde puedes tener una mujer afectada. Pero fíjense que lo que hubo fueron muchas pérdidas de embarazos, muchos abortos, porque la condición cuando el gen está en doble dosis es muy grave. Es decir, cuando está en doble dosis el gen es casi incompatible con la vida Los y por dos lo tanto malos. Una mujer que tenga los dos genes los mutados dos en X sus malos, dos porque les cromosomas. pasó el X el papá malo y Cierto. no les vamos a complicar más la historia, pero algo Sí, quería comentar. sí, no, de hecho, bueno, este mito de que es una enfermedad de reyes, pues se debe a esto, a la célebre reina Victoria que alimentó a muchas casas reales europeas, Sí. y entonces las casas reales europeas se vieron afectadas con la hemofilia. Y hay un personaje muy célebre, el zarevich Alejandro, de Rusia, que él mismo padecía hemofilia y que nos lleva al personaje, un personaje muy Sí. polémico, que de alguna manera pues se puede decir que ideó la manera o un mecanismo de tratar la hemofilia a través de esquemas más enfocados hacia aspectos psicológicos que de otra forma, que es Rasputín, ¿no? Entonces es por eso que se da este mito. La reina Victoria alimentó a muchísimas casas reales, incluyendo a la española, donde hay hemofilia, y por eso es que se tiene el mito. Lo cierto es que inclusive conozco chicos indígenas que tienen hemofilia. Nuestra organización apoyó mucho a la Casa de los Mil Colores, dependiente de la CDI, donando factor de la coagulación a chicos con hemofilia indígenas, de comunidades indígenas. Así que es absolutamente un mito. Ven, como lo ven, no nada más aquí estamos hablando de pura salud, sino también nos estamos culturizando un poco, que también es importante. Ahora sí, ¿cuáles son los síntomas? Yo quisiera aquí puntualizar que sí, efectivamente, bueno, en realidad también se le conoce, muchos lo conocen coloquialmente como enfermedad de Reyes, porque, bueno, más que un mito fue real, históricamente sucedió y tal vez históricamente el personaje más conocido es el zarovich Alexis, como lo comentó Juan Carlos, y que queda de manifiesto en los textos históricos de cuál era su comportamiento hemorrágico. En su momento no se conocía qué tipo de hemofilia, si era hemofilia tipo A o tipo de hemofilia B, hasta años recientes. Tan es así que esa historia, pues no podríamos decir si siniestra o no, en el cual es el motivo por el cual llega el famoso Rasputín a la corte imperial, era precisamente porque la madre desesperada, la reina o la zarina Alejandra, de los eventos hemorrágicos, particularmente articulares, que va muy ligada con la pregunta que nos acabas de hacer. ¿Cómo se comporta un paciente con hemofilia? Bueno, pues con sangrados particularmente tiene una característica. Por estar dañada la coagulación, su componente hemorrágico es articular, en articulaciones, músculos especialmente, sin embargo pueden sangrar de cualquier sitio. Históricamente lo que particularmente afectaba al zarovich era precisamente hemorragias articulares. Tan es así que, bueno, vale la pena retomar que un evento histórico reciente con la exhumación de los cuerpos en la época de Boris Yeltsin, porque, bueno, pues antes, aunque se sabía dónde habían sido sepultados, sabemos que fueron fusilados toda la familia del zar, real rusas, efectivamente, pues no sabíamos qué tipo de enfermedad tenían esta familia del zar, hasta que se exhuman los cuerpos y los genetistas rusos logran identificar que eran portadores de hemofilia tipo B. ¿no? Eso era un misterio. De hecho, hay un artículo que dice un misterio histórico finalmente resuelto, en el cual ellos eran portadores de hemofilia tipo B.
y a pesar de que eran, si no mal recuerdo, además del zar, de las hijas, que entre ellas estaba la famosa Anastasia. Es la que huyó, ¿no? Supuestamente, pero ya se sabe históricamente que también estaban los restos de ella ahí, y únicamente una hermana estaba afectada, que no era Anastasia precisamente, creo que era Olga, si no mal recuerdo. Era una mujer y el único varón que tuvo la familia, que era el Zarovich. Y el comportamiento hemorrágico era particularmente afectación articular, prácticamente desde la infancia. Si es una forma severa, y creo que aquí podemos tener después algunos testimoniales, prácticamente desde los primeros meses, 6, 8, 12 meses, yo he tenido pacientes que a los 6 meses empiezan a tener pequeñas manifestaciones hemorrágicas. ¿Qué es una hemorragia articular? Comentémosle al público. Es dentro de la articulación, que nosotros tenemos una articulación que tiene movimiento, que hay vasos sanguíneos porque está irrigando la circulación. Al haber ruptura de este vaso sanguíneo, pues empieza a haber la extravasación de sangre, pero la sangre, como la articulación está dentro de una cápsula, se encapsula, entonces el sangrado se va incrementando y como no hay manera de que la sangre se extravase, empieza a producir mucho dolor, y eso genera pues inmovilidad, incapacidad, en el momento agudo pues mucho dolor, muy sintomático, mala calidad de vida, y bueno, puede tener otro tipo de complicaciones. ¿Cómo cuál? Porque al tener, por ejemplo, una articulación muy afectada, que puede ser, por ejemplo, el codo, puede incluso, y he tenido también pacientes, todos creo hemos tenido pacientes, donde se comprime todo el recorrido del nervio y del vaso sanguíneo. Entonces puede dañarse el nervio y generar una complicación mucho más grave si no es tratado a tiempo. Por eso digo de antemano, una premisa fundamental en hemofilia es: toda hemorragia en hemofilia requiere ser tratada de manera pronta, expedita, le llamamos oportuna o urgente. Normalmente, entonces, los síntomas son que desde niños pueden presentarse, que gateando se les pone morada la articulación, les duele muchísimo. Se inflama. Se inflama. ¿Cómo sospecharla? ¿Cuánto tiempo hay desde que aparecen los síntomas hasta el diagnóstico? Que eso también pierde mucho tiempo la gente en llegar al diagnóstico. Bueno, sí, recién nacido, evidentemente el niño es tratado entre algodones. El problema es cuando el niño empieza a hacer sus primeras maniobras, exactamente, empieza a gatear o que empieza a pararse, se empieza a golpear, exactamente. Entonces ahí puede ser que la primera vez la madre no le llame la atención, dice, bueno, se le hizo coloquialmente un chipote, ¿no? La segunda vez le empieza a llamar la atención cuando esto es mucho más severo de lo habitual y sobre todo cuando ya ha tenido hijos o ha tenido sobrinos, se empieza a percatar que tiene un comportamiento fuera de lo normal, es cuando llega a acudir con el médico. Y bueno, pues evidentemente un médico que tiene conocimiento de la enfermedad o sabe que hay esto, no le costaría ningún trabajo, con unos simples tiempos de coagulación, puede evidenciarse que en ese momento, siendo varón y teniendo esta sintomatología y con tiempos de coagulación prolongados, suficiente para, si él tiene la capacidad de ese laboratorio, hacer el diagnóstico de la deficiencia o referirlo inmediatamente al sitio donde esto pueda hacerse. A mí me gustaría agregar algo respecto a la urgencia de tratamiento de las personas con hemofilia cuando hay un sangrado, en donde sea. Bueno, de entrada, como decían, el Zarovich, Alejandro, tenía una artropatía ya. Artropatía quiere decir que está lastimada la articulación. Sí, ya definitiva en la rodilla izquierda tenía esta artropatía. Y cabe aclarar aquí algo que me parece importante y destacable. La hemofilia en sí misma no es una discapacidad, no está considerada una discapacidad. Sin embargo, es un padecimiento altamente discapacitante. ¿Sí? Entonces, y esto ojalá que muchas autoridades lo entiendan así. Cuando una hemofilia es bien tratada, como en países muy avanzados, en Dinamarca, en Suecia, pues difícilmente vamos a ver problemas a chicos que en los años 80 nacieron, en los 90, y que tengan alguna discapacidad notoria o notable. Sin embargo, en México o en países de escasos recursos y con tratamientos todavía deficientes en muchos sentidos, sí vamos a encontrar que existimos una población grande de personas con hemofilia con discapacidades. Entonces es importante lo que señalaba el doctor Martínez Murillo, que con cualquier síntoma, con cualquier detonante de un potencial sangrado, se sospeche, la atención tenga que ser inmediata.
Y esto también pues es un llamado a las autoridades. Ahora con los famosos no circula o los problemas de circulación por los altos niveles de contaminación, pues tenemos que muchos compañeros se quedan en su casa porque ese día no circuló su coche y entonces tienen un sangrado prolongadísimo. Se van a atender al día siguiente cuando ya hay un daño mayor y entonces pues ojalá y que desde aquí que las autoridades puedan entender que debe de haber tratamiento de excepción a personas que lamentablemente tenemos una condición excepcional. Eso me encantaría que se supiera porque ya hay compañeros que ya les quitaron sus placas porque se fueron a atender cuando no circulaban. Entonces tienen que pagar una multa de 1,700 pesos, lo cual me parece completamente desproporcionado. Tenemos algunas llamadas ya, Oscar. Así es, nos dice Renato William García. Mi pregunta es, ¿cuál es la esperanza de vida de una persona con esta enfermedad? Depende del tipo de la hemofilia que se tenga. Una tía tiene o vive con la enfermedad y el médico le dijo que podía durar 1 año o un poco más. Y por eso lo pregunto ahora. Las preguntas las contestamos casi siempre hacia el último bloque, si no es que salen a lo largo del programa. Sí. Eduardo Muñoz, ¿la hemofilia solo afecta a los hombres? Nos pregunta. Los especialistas nos pueden decir qué es la hemofilia adquirida, porque un médico me dijo que eso podía pasar. Por otro lado, Olga Ramírez nos dice, mi hermano murió de hemofilia siendo muy joven. ¿Nos pueden decir cuál es la expectativa de vida para los pacientes con esta enfermedad? Clara Serrano, mi hijo tiene hemofilia y no le permito que realice ejercicio. ¿Estoy en lo correcto o es exagerado? Arlet, ¿cuáles son las hemorragias que ocurren con mayor frecuencia cuando se tiene hemofilia? Macarena Austillo, ¿qué precauciones debe tener una mujer portadora si se quiere embarazar? ¿De alguna forma se puede prevenir? Alejandra Cortés, si mi hijo tiene constantes hemorragias, ¿puede ser síntoma de hemofilia? Elisa Morales, desde que nace un niño, ¿se puede saber si tiene hemofilia? Que era un poco lo que nos comentaban. Jacoba, mi hijo tiene hemofilia no severa. Mi hermano falleció de esta enfermedad y yo también estoy enferma. Mis nietos también tendrán este padecimiento. Y hasta aquí parte de las preguntas a través de las llamadas y comentarios. Antes de contestar las preguntas, vamos a seguir sobre la línea del programa y eventualmente les vamos a tratar de contestar todas sus preguntas. Si se queda algo aquí en el tintero, nos aseguramos que salgan, no se preocupen. Ya hablamos de la sintomatología, pero ustedes han mencionado 2 tipos de hemofilia. ¿Nos pueden hablar un poco de esto? Bueno, básicamente, aunque tienen diferente nombre, que es A y B, se comportan clínicamente muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia entre la A y la B? ¿O por qué hay 2? La A es que le falta factor 8 y la B es que le falta factor 9. Ok, es nada más por el origen de la proteína que le falta. Ok. Es generalmente cuando ya estás en el campo clínico atendiendo a muchos pacientes, tú notas que aunque la cuantificación de factor sea similar y eso da pie a la clasificación de leve, moderada y severa, curiosamente la hemofilia B se comporta un poco más noble. O sea, los pacientes con hemofilia B severa no sangran tanto como un paciente con hemofilia A severa. ¿Por qué? No hay una explicación si los dos tienen exactamente la misma deficiencia. Quería hacer mención que los sangrados, como hemos hecho mención, son generalmente articulares. No vamos a sospechar hemofilia si, por ejemplo, un niño sangra de la nariz, ¿no? Tratando igual de ir hilando un poco las respuestas. Los sangrados de la nariz difícilmente son atribuibles a un paciente con hemofilia. La gran mayoría son en articulaciones, sobre todo las que cargan peso o tienen mucho movimiento. ¿Cuáles son clásicamente? Son muñecas, tobillos, codos, rodillas. Entonces, o como decía atinadamente, también cuando hay la famosa muda de dientes, pueden presentar ese sangrado. O ahora que es un poco más común que los chicos vayan al ortodoncista, en el momento en que el ortodoncista les coloca, los manipula, hay sangrado. Entonces, bueno, también es de las sugerencias que ahora ya tienen los odontólogos en sus lineamientos, solicitar, como hemos estado comentando, tiempos de coagulación, que son pruebas realmente al alcance prácticamente de todos, no es nada sofisticado. La cuantificación del factor sí ya es un poco más compleja, pero un TPT es algo al alcance de todos. Laboratorio. Correcto. Okay. Y barato. Y así es, alcance
Por supuesto. del monedero de todo el mundo. Para- Tenemos que ir a un corte, pero entonces que quede claro, normalmente lo que sangran son las articulaciones. Si tu hijo sangra de las articulaciones, hay que sospecharlo y con un simple tiempo de coagulación te puede orientar a ver qué está pasando. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando de hemofilia. Mi nombre es Juan Antonio Gómez Neria. Soy un paciente con hemofilia grave, con inhibidor de alta respuesta. Fui diagnosticado a los 7 meses de edad y actualmente tengo 27 años. En mi caso es un problema hereditario. La madre es la portadora y el que lo padece es el hijo varón. Mis síntomas, los más comunes son sangrados en las rodillas y en los codos, son como que las articulaciones más afectadas en mi caso. Pueden ser sangrados espontáneos o provocados por algún golpe o un esfuerzo físico. Y empiezas a sentir falta de fuerza, luego a las pocas horas pierdes movilidad y se siente una sensación de calor en el área donde está el sangrado. Si tú no tienes el tratamiento adecuado, empiezan problemas como dolor, inflamación y cosas de ese estilo. En mi caso, siempre que tengo un problema de sangrado, me aplican factor 8 o factor 7 en vía intravenosa, que es el de sustitución. De acuerdo al sangrado que tú tengas, son la cantidad que te ponen y ya después de unas horas, después de la infusión, tú ya empiezas a sentir la mejoría. Tenía yo un desgaste de cadera del lado derecho, problemas en las rodillas de movilidad y cosas así, artropatías hemofílicas se llaman, lo cual fui candidato a una prótesis de cadera y fue realizada en febrero de este año. Lo más difícil es la falta de atención médica, yo creo, ¿no? Cuando los recursos no han sido optimizados pues, para que todos los pacientes, digamos, tengamos pues, el medicamento lo más cercano posible, es donde yo siento que se complica el tratamiento de la hemofilia. Como siempre, aquí los lunes en Diálogos en Confianza, y todos los días en Diálogos en Confianza, nos importa mucho el público que nos acompaña, que son los que nos enriquecen el programa contándonos sus experiencias. Y vamos a empezar con Jesús. Hola, Jesús. Hola, muy buen día a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo experiencias. ¿Y qué experiencia nos quieres compartir? Considero que una de las etapas más críticas de una persona con hemofilia es la niñez, definitivamente, porque yo me pongo a pensar qué niño al crecer no quiere brincar, no quiere correr, no quiere jugar a la pelota. Es una época muy difícil porque los demás niños, el niño por su naturaleza dice la verdad. Cada persona vive la niñez de manera diferente, en particular las personas con hemofilia. Es una época muy crítica, en mi opinión, y yo así lo viví. ¿Tú tienes hemofilia? Así es, tengo hemofilia A severa. ¿Desde qué edad te diagnosticaron? Se me detectó desde los 5 años. Yo tengo el antecedente de un hermano mayor, entonces ya había un antecedente. Todo empieza con el clásico chichón, el clásico moretón, con el antecedente de un hermano mayor. Bueno, sospecharon hasta los 5 años. Más o menos, aproximadamente, si no es que antes. Ok, ¿y cómo llevas tu vida ahora? Pues ahora llevo mi vida profesional de la mejor manera, con el tratamiento que se me otorga de manera oportuna en ciertas ocasiones, desde luego, y pues tratando de sobrevivir, bueno, mejor dicho, de sobrepasar la discapacidad que propiamente la hemofilia me ha provocado, o nos provoca, mejor dicho. Ok, perfecto, muchísimas gracias. No, todo lo contrario. Y tenemos otro comentario. Héctor, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Tú tienes hemofilia? ¿Desde qué edad te diagnosticaron? A mí me diagnosticaron desde el nacimiento. ¿Cuál de las dos, sabes? Severa. A mí me diagnosticaron gracias a mi hermano mayor, que él lo diagnosticaron a los 7 años de edad. Y aquí quiero hacer un hincapié porque a mí me funcionó mucho que me diagnosticaran desde el nacimiento. ¿Cómo te funcionó? funcionó? Porque mis padres ya tenían mayor conocimiento de la enfermedad y sabían cómo tratarla. Igualmente a mí me supieron, digamos, educar de forma que me cuidara a mí mismo. Y mi hermano sí tuvo muchas mayores complicaciones que... Porque no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Porque no sabían qué era lo que... Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Doctores, ¿querían comentar algo más sobre la sintomatología? Sí, yo quiero puntualizar que, bueno, si bien estamos puntualizando que el paciente con hemofilia tiene un comportamiento particular que, digamos que al clínico en general no nos costaría trabajo el diagnóstico en general, sí señalar que en general yo creo que el primer mensaje que creo que para todos es un paciente o un familiar o el propio paciente que tenga manifestaciones hemorrágicas, esto no es normal. Entonces, considerar que no es normal. Si bien no todas las manifestaciones hemorrágicas van a requerir propiamente un diagnóstico a profundidad, sí es importante que si el paciente tenga en un momento determinado una
hemorragia articular, pero también puede tener una hemorragia nasal o por la nariz que dure varias horas, que no se controle, bueno, sí es para llamar la atención. También en el caso de las mujeres que puedan tener hemorragia transvaginal muy abundante, pues puede ser tener el diagnóstico, incluso ser una portadora o ser portadora de una enfermedad de von Willebrand, aquel que tenga, al estarse cepillando los dientes normalmente, que empiece con sangrado excesivo, pues es de llamar la atención. Entonces sí, más vale ante la duda, sí recurrir al clínico, porque si bien es cierto, algunas hemorragias pueden ser leves, sí, yo quiero puntualizar otro mensaje importante, que el paciente con hemofilia potencialmente tiene una hemorragia que puede ser mortal, para lo que cualquiera, una hemorragia intracraneal, un golpe, pues a lo mejor para la mayoría no pasa de simplemente un chipote, pero para un paciente con hemofilia puede tener una ruptura de un vaso sanguíneo a nivel cerebral y esto puede ser la diferencia en el diagnóstico entre la vida y la muerte. Y para el otro lado que también quisiera puntualizar es la esperanza de vida de un paciente con hemofilia. Depende del tipo de enfermedad, no es lo mismo un paciente leve, moderado o grave. Y por otro lado es dónde nació. ¿Por qué? Porque aquí es muy importante decirlo, va muy ligado al tratamiento. En países que les llamamos desarrollados o que tienen un Producto Interno Bruto que dedican muy alto a salud, pues evidentemente el tratamiento de la hemofilia prácticamente desde el nacimiento que se están identificando, se les empieza el tratamiento con profilaxis primaria y esto hace una diferencia abismal. De hecho, se considera que la esperanza de vida de un paciente con hemofilia es prácticamente igual en un individuo que no tiene hemofilia. Entonces, sí es importante señalar que si bien en México hemos estado avanzando, y yo creo que más adelante avanzaremos del tratamiento, todavía tenemos hay algo que concientizar a la población, a nuestros propios colegas médicos, a las instituciones. Creo que hay mucho tema que abordar en ese sentido. Pero bueno, creo que sí quería hablar porque fue una pregunta que nos hizo el público en cuanto a la esperanza de vida. Y el mensaje claro aquí es, si ves que está sangrando tu hijo, un sangrado que no parece normal, llévalo al doctor, punto. Hay que ver correcto. Qué es lo que está pasando definitivamente. Aunque no sea hemofilia, ya se habló de otros tipos de enfermedades de la coagulación. Hay que averiguar qué es, no hay que esperarse, tratarlo de diagnosticar lo antes posible. Abundando un poco sobre lo que ahorita el doctor Martínez Murillo dijo muy atinadamente, depende del lugar de donde vivamos, también en México. Sí, claro. Lamentablemente, y como organización nos ha tocado ver decesos de compañeros que, bueno, analizando el caso, no tendrían que haber ocurrido, pero pues son compañeros que están en estados como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, donde los recursos son muy limitados, donde la atención lamentablemente también es deficiente, inclusive la atención médica. Hay médicos que desconocen cómo atender a una persona con hemofilia adecuadamente. Tenemos casos muy graves. Pero también hay que señalarlo porque creo que hay momentos para decir las cosas. México lamentablemente es el país de economía media que peor atiende a la hemofilia en el mundo. Tenemos países como Argentina, por ejemplo, que tiene una economía inclusive inferior a la mexicana, donde existe casi 4 veces más factor de la coagulación para atender a sus pacientes con hemofilia, donde hay un interés mayor en la comunidad médica para atender a la hemofilia. Tenemos países como Colombia, que tiene 4.9 unidades per cápita anuales. Ahorita podemos explicar lo que es la unidad per cápita, que es cómo se mide. Ahorita hablamos de tratamiento. Claro. Sí. Entonces, prácticamente Colombia tiene 5 veces más factor que México. Chile tiene 4 veces más factor que México. Brasil tiene, con toda la complejidad y lo enorme que es el país, tiene 3 veces más factor que México. Costa Rica tiene 2 veces más factor que en México. Venezuela, que vino a la baja, que antes tenía un tratamiento muy adecuado, hay más factor que en México, y ahorita están reclamando los venezolanos que se están muriendo por la escasez de medicamentos. Entonces, a mí sí me parece importante señalar esto, ¿no? Ojalá y que las autoridades pudieran voltear a vernos y mejorar sustancialmente la calidad de atención y la cantidad de medicamentos que requerimos para nuestra atención. Bien, ¿qué factores influyen para que sea más grave una hemofilia que otra? ¿Existe respuesta a esto? O sea, ¿qué factores influyen? ¿Qué quiere decir cuál es la diferencia entre que sea severa, moderada o leve? La mutación.
si es una mutación vamos a utilizar esta palabra, una mutación muy grandota y casi no produce factor de coagulación, obviamente va a estar mucho más afectado que aquel que produce. Si producen más del 12% ya están bastante bien librados, digamos, pero si producen menos que eso, y eso depende de la mutación, estarán más afectados. Creo que aquí vale la pena aclarar varias cosas. No todos los pacientes que tienen hemofilia tienen antecedentes familiares. Aproximadamente una tercera parte, nosotros le llamamos mutación de novo, una mutación nueva. En genética siempre hay alguien que empieza con una mutación. No necesariamente hay antecedentes familiares y bueno, a través de estar escuchando todo esto me pareció importante. Y la otra cosa es que la hemofilia A y B genéticamente se parecen mucho, como dice la doctora Patti, y nada más cambia la mutación del factor 8 al factor 9, pero la hemofilia adquirida genéticamente es otra historia. La hemofilia adquirida es en adultos, habitualmente después de los 60 años, y es por un problema también genético, pero inmunológico. Y por esa razón se afectan tanto hombres como mujeres, pero el tratamiento es bien diferente. Ok, entonces, para aclarar, la hemofilia clásica es la que traemos ya en los genes, en la genética, que se nos va a transmitir desde parte de nuestros padres. Sí. Y existe un subtipo de hemofilia que es la hemofilia adquirida, en donde se crean anticuerpos, es contra decir, el factor 8. Sí, elementos de defensa de nuestro organismo que se van contra los factores específicos de la coagulación. Para no confundir, y esa sí puede dar perdón hombres que y mujeres. interrumpa, José, básicamente, llamémosle hemofilia hereditaria o hemofilia heredada, porque antes se confunde el término hemofilia clásica con la hemofilia tipo A. Entonces, todavía existe esos resabios de la nomenclatura. Hemofilia hereditaria, la A y la B. Okay. Para lo que bien dice Edna, para la hemofilia adquirida, que es un trastorno autoinmune. Quería regresar a la pregunta de por qué es leve, moderada o severa o en castellano grave. Depende con base a la genética, yo puedo tener mediante tiempos de coagulación y comportamiento clínico, quien tiene 1% de actividad de factor, y eso te lo da el laboratorio, te dice, tiene 1%, tú catalogas por laboratorio, dice, ese paciente es grave. Si tiene de 1 a 5% de actividad, decimos que es moderado, y si tiene más de 5% de actividad, tenemos que es un paciente leve. ¿Quiénes son los que realmente el verdadero problema de salud? Son los moderados o los graves, porque los leves, ya hablábamos que hay un subregistro importante porque son totalmente asintomáticos. Entonces, los graves y los moderados son los que realmente manifiestan los síntomas, y los síntomas son peculiarmente, en algunos son graves, y hay que hacer particularmente atención en ese caso, porque el diagnóstico es clínico, el diagnóstico es tiempos de coagulación, y evidentemente hablamos de que hay que dosificar factor 8 y factor 9 en un laboratorio. Doctora Patti. Yo quiero también hacer mención de que curiosamente en la República Mexicana hay 2 estados que no son, digamos, tan marginados, pero que no cuentan con hematólogos en todo el estado, que son Tlaxcala y Colima, y que, digamos, siempre hacemos como que foco y ponemos el ojo del huracán en Chiapas, en Oaxaca, etcétera. Y estos estados son, digamos, de centro norte, que es Tlaxcala y Colima. Esos pacientes también tienen que viajar a los estados vecinos, que es Guadalajara o Puebla, en donde encuentran gente capacitada para hacer el diagnóstico. Que yo creo que si queremos avanzar en esta enfermedad, el paso 1 va a ser hacer el diagnóstico. Entre más oportuno, mejor para tener todo lo demás. No vale la pena querer correr y estar anhelando a lo mejor un tratamiento de primer mundo si no tenemos el paso A dado. Ok. ¿Qué riesgos tiene una persona? Sí, perdón. Perdón, una aclaración con esto que decían de diagnosticar. En una familia donde un hijo presenta una forma leve, puede tener un hijo con una forma moderada o severa, de tal manera que diagnosticar a los de las formas leves también es importante. Y diagnosticar a las mamás es más todavía. Y esas mamás sangran más en un posparto. Realmente aunque las mujeres no deberían de presentar síntomas, ¿sí sangran más? Presentan síntomas subclínicos, porque de cualquier manera tienen la mutación.
y el X que sí funciona no siempre compensa totalmente. Y si diagnosticáramos sería mucho mejor porque obviamente por aquí alguien del público o alguien en las preguntas preguntaba cómo prevenir. Hoy en día estamos tratando de que las mujeres que son portadoras tengan hijas mujeres para que si nos va mal, pues van a ser portadoras igual que la mamá, pero no van a padecer como si fueran un varón. Y los varones, que aquí vi muchos, tengan hijos varones, porque si a ustedes a un hijo le dan el cromosoma Y, se acabó la mutación. ¿Y cómo se hace genéticamente Se hace esto? con fertilización asistida. Fertilización asistida. ¿Se Sí, le se puede. recomienda a los pacientes que tienen hemofilia que se haga fertilización Que asistida? tengan hijos varones para que ya no se para siga que no se siga transmitiendo. el gen. Ahora una pregunta, entonces cuando se detecta un caso de hemofilia en alguna familia, lo ideal es investigar a los padres y a los hermanos siempre genéticamente. Esto es muy importante que la gente lo sepa para saber quiénes los que están cargando con el gen y qué posibilidad hay de transmitirlo. Por eso es lo que dice la doctora, que ahora se puede hasta modificar, saber si vas a tener un niño o una niña. Varón o mujer. ¿Qué riesgos tiene un hemofílico para entrar a cirugía y cómo se previenen estos riesgos? Bueno, creo que aquí es una pregunta bien importante. Los riesgos, si el paciente está diagnosticado y recibe la dosis adecuada para ser sometido a cirugía, ninguna. O sea, claro, tiene que estar vigilado bajo el cuidado del médico hematólogo, el médico pediatra o el médico internista, según sea el caso donde lo estén atendiendo. Si bien es cierto, es una enfermedad hemorrágica hereditaria potencialmente mortal y con discapacidad, sabemos que no hay médicos hematólogos en todo el país, entonces, bueno, personal que esté capacitado en la atención del paciente con hemofilia, creo que es el primer punto, que esté diagnosticado, que ya lo mencionó la doctora Patti, y el otro punto importante, que reciba la dosis adecuada. Por ejemplo, si el paciente va a ser sometido de urgencia porque tiene una apendicitis, tiene un problema de vesícula o X problema, tiene que recibir la dosis profiláctica adecuada. Por ejemplo, si el paciente tiene una hemofilia A, hay que ponerle factor 8 en la dosis adecuada para que pueda ser sometido. Ok, entonces ahí lo tienen. Sí hay riesgo, pero es prevenible los riesgos cuando se está manejando adecuadamente. Vamos a regresar después del corte. Ya hablamos del diagnóstico, ya hablamos de cómo se tiene que estudiar a la familia, cuáles son los síntomas y ahora vamos a hablar de cómo se tratan estos pacientes, qué accesibilidad hay a tratamiento y esto lo vemos aquí en Diálogos en Confianza. Ahorita regresamos. Siempre hay ruptura de vasos sanguíneos. Aunque uno no tenga una herida, el simple hecho de toser, estornudar, el correr, el caminar, implica que hay ruptura de vasos sanguíneos. La coagulación o la hemostasia siempre está funcionando. Tan es así que, bueno, en condiciones, en un sujeto normal, no tenemos ningún problema. En el caso de factores de coagulación, el prototipo es la hemofilia tipo A o la hemofilia tipo B. Nuestro sistema de hemostasia de coagulación es un sistema de defensa. Nos sirve de defensa ante cualquier agresión. Hay muchas más enfermedades de la coagulación. La hemofilia, curiosamente, no es la más frecuente. Tenemos otra enfermedad que también depende de la falta de una proteína, que es la enfermedad de von Willebrand. 12 factores son los más conocidos. Entonces, si nos ponemos por número, la gran mayoría de las enfermedades puede ser por deficiencia de factor del 5, del 7, del 8, del 9, etc. Tenemos 3 categorías de pacientes hemofílicos, que serían los leves, moderados y severos. Los sangrados, como hemos hecho mención, son generalmente articulares. No vamos a sospechar hemofilia si, por ejemplo, un niño sangra de la nariz. La gran mayoría son en articulaciones, sobre todo las que cargan peso o tienen mucho movimiento. ¿Cuáles son clásicamente? Son muñecas, tobillos, codos, rodillas. Toda hemorragia en hemofilia requiere ser tratada de manera pronta, expedita, le llamamos oportuna o urgente. La hemofilia en sí misma no es una discapacidad, no está considerada una discapacidad. Sin embargo, es un padecimiento altamente discapacitante. La hemofilia es un sangrado que va a atacar órganos o articulaciones blancos, como son las rodillas, los tobillos, los codos principalmente. Cuando va haciéndose la destrucción, se va presentando varios grados, que va del grado 1 hasta el grado 5. El grado 1 es el más leve
y el grado 5 es el más severo. De acuerdo al grado que va desarrollándose la articulación de la rodilla, es el tipo de limitación que va presentando el paciente. Entonces, cuando empieza su sangrado, la articulación, ya sea con un traumatismo en forma espontánea, se van a tener un aumento de volumen, se forma una bolsa de sangre, eso se le llama hemartrosis. Cuando empieza un sangrado en una persona normal, ese sangrado se absorbe. Si es muy importante, uno como médico hace una aspiración del mismo y disminuye y se termina el problema. Pero en los pacientes hemofílicos no se puede funcionar. Al paciente inicialmente cuando empieza con su hemartrosis, lo que se debe de hacer es aplicar hielo local y reposo. Y asimismo aplicar su medicamento. Estamos tratando a los pacientes que tienen mucho sangrado y que es una hemartrosis o sangrado repetitivo. Lo que nosotros hacemos es aplicar un medicamento radioactivo, se llama sinovectomía radioactiva, que le aplicamos al paciente y con esto estamos evitando que haya sangrados y haya una destrucción de la articulación. En otro de los casos, lo que se les hace es una artroscopía, en donde con la artroscopía de la rodilla o del tobillo se hace una sinovectomía artroscópica. Esto es para destruir toda la sinovial, que es la que está produciendo el sangrado. Ya hay actualmente un programa por varios laboratorios y hospitales en donde se les está dando el tratamiento domiciliario con factor de cuál esté sangrando el paciente. Bueno, es información muy interesante e importante. Les comparto más llamadas y comentarios. Rafael Salazar, ¿qué pruebas se realizan para el diagnóstico de la hemofilia? Carlos Ríos, ¿el derivado que se utiliza para el tratamiento puede ser artificial o de sangre humana? Horacio, por otro lado, ¿creen que es importante mencionar en la escuela o a los centros de trabajo que padecemos de hemofilia? Edgar Alcántara, por varios días he faltado al trabajo y me preguntan ¿por qué si no parezco enfermo? Arturo Estrada, ¿la hemofilia la cubre el seguro popular? Creo que son preguntas importantes, pero esta me llama la atención de el mencionarlo en la escuela o en el trabajo o no. Este puede ser para algunos patrones, si no tienen tal vez la información médica adecuada, pues un factor de riesgo para decir, ¿sabes qué? Yo desconozco la enfermedad, pero por lo tanto, mientras tanto, no te contrato, ¿no? Bueno, porque puede, entonces, si es una enfermedad discapacitante, tal vez me vayas a faltar después y entonces no se desea. Sí, digo, lo ideal sería que se le informara al trabajador. Nosotros como experiencia en la organización tenemos compañeros que abiertamente nos han dicho que tienen que mentir, que no pueden decir que tienen hemofilia porque si no, no los contratan. Lamentablemente, estos compañeros constantemente están cambiando de trabajo porque, aunque mintieron y los contratan, siempre tienen que faltar más de lo debido. Entonces, hay un problema serio. En la escuela, pues es importante decirlo, hay que señalarlo, y sin embargo, y ojalá que se pueda entender, lamentablemente, tanto en trabajo como en escuela tenemos casos de bullying muy particular. A nosotros como organización nos ha tocado ir a dar pláticas a escuelas donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos le pide al familiar quejoso que lleve un experto para hablar sobre hemofilia. Nos ha tocado, nos han invitado y hemos platicado en escuelas, sobre todo del Estado de México, donde paradójicamente quienes más buleaban al compañero con hemofilia eran los profesores o la directora. ¿Por qué? ¿Por qué lo buleaban en el sentido de bueno, porque a ellos les molestaba, por ejemplo, que si en el grupo del compañero con hemofilia se tenían que trasladar al primer piso y por alguna razón la mamá les decía, oigan, pues es que mi hijo tiene una artropatía en la rodilla o tiene malos tobillos, solicitaba que se quedara el grupo del compañero en planta baja. Eso les molestaba a las maestras, le molestaba a la directora, lo cual, bueno, a mí nunca me hizo ningún ruido. Aparte de eso, bueno, ponían al compañero en evidencia frente a los demás compañeros. Eso. Pero yo creo que lo que es importante aquí es justo programas como este que concienticen a la gente y que tengan información en las escuelas y en los trabajos, en efecto, para que obviamente no se discrimine por una enfermedad que pues está. La realidad es que está, lo que hay que aprender es a lidiar con ella como han hecho todos ustedes. El problema es que la discriminación en México es muy elevada, ¿no? Siempre el temor al diferente, inclusive hay padres de familia dentro de las propias escuelas, esto lo viví yo,
Esto es ahora se vive menos, pero cuando yo estuve en la primaria, inclusive hubo un grupo de padres de familia que solicitaban que yo me saliera de la escuela porque podía contagiar a sus hijos. Ahora ya se sabe perfectamente pero bueno, en los años 70, a principios de los años 70, bueno, era peligrosísimo que hubiera una persona con hemofilia porque podía contagiar a sus hijos y verdaderamente hacían sentir a uno completamente mal. Uno piensa a estas alturas y en este siglo que ese tipo de situaciones ya se superaron. Lamentablemente no se han superado, hay problemas muy graves, inclusive con autoridades de la Ciudad de México, del Estado de México, con autoridades de educación estatales y federales, donde todavía no alcanzan a comprender que solamente requerimos una ayuda mínima para poder desarrollarnos adecuadamente. Yo creo que vale la pena destacar que aquí tenemos compañeros con actividades muy plausibles. Tenemos por ahí un doctor en física, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tenemos un compañero que acabó su carrera en la universidad, otro compañero por aquí que acabó su carrera en la Universidad del Valle de México. Muchos compañeros que, si no tuvieron la fortuna de haber podido concluir unos estudios profesionales, pues han desarrollado extraordinariamente bien, como los compañeros que tienes a tu lado, que han formado familias, que han mantenido a su familia, con todo el trabajo que indudablemente siempre es doble o triple que tenemos las personas con hemofilia en un país como México. Pero fíjate, yo quería hacer una apreciación más. Desde luego no es un tema menor el acoso escolar. No. Es importantísimo porque habla de una formación o de formación de los o las estudiantes. Pero en el tema del trabajo, afortunadamente hoy en día entonces una persona que vive con hemofilia puede tener al parejo una expectativa de vida igual que las demás personas. Sin embargo, debe ser acompañado de un tratamiento que es costoso. Y entonces en el trabajo, si son regularmente despedidos porque tienen que faltar constantemente, pues creo que hay muy poca sensibilidad en torno al tema para proteger un poco más a las personas que viven con esta enfermedad. Hay muy poca sensibilidad. Y fíjate que es un tema recurrente. Aquí los lunes lo vemos que cada lunes tocamos un tema diferente en salud. Este tipo de situaciones ocurren y uno de nuestros objetivos aquí en Canal 11 es justamente esto. Informar, que la gente sepa lo que es la enfermedad y concientizar que es el granito de arena que podemos nosotros poner, y es por eso que estamos aquí. Y ahorita quiero entrevistar, tenemos mucha más gente en público que nos quieren compartir su testimonio y me acompaña Julio César. ¿Cómo estás, Julio César? Bien, buenos días. ¿Qué nos quieres platicar tú? Pues bueno, aquí es el concientizar a la gente que no tenemos ningún problema para podernos desarrollar como cualquier otra persona. El único problema es que tenemos limitancias, los cuales, como lo estaba comentando ahorita los del panel, que para poder desarrollarnos tal vez tenemos que mentir para poder tener algún trabajo, medio de trabajo, porque no podemos explicar a todo el mundo lo que padecemos. Pero también es muy cierto que nos podemos desarrollar muy ampliamente como cualquier otra persona. La muestra está en que tengo 2 niñas, las cuales vienen aquí en el panel, y me he desarrollado como padre sin ningún problema. ¿Llevas tu vida prácticamente normal, sí, ajustado a tu enfermedad? Así es. Todo por medio de que por el tratamiento que tenemos oportuno ahorita en el hospital. Ahora, alguien que nos esté viendo ahorita que a lo mejor lo acaban de diagnosticar o que alguno de sus hijos sí tiene miedo, ¿qué le dices a esa persona? Bueno, pues que se acerque más a los centros de salud o a algún hospital, algún médico para que le puedan diagnosticar por medio de los estudios. Pero tú como paciente, ¿qué le dices a alguien que está muy asustado con esto? No, que es una enfermedad como cualquier otra, ciertamente con muchas limitancias, pero no imposible de poderla llevar. Sí te vas a encontrar con muchos problemas en la vida, como en la escuela, como en el trabajo, pero pues como todo tienes que salir adelante, ¿no? Y eso te hace más fuerte para poder salir adelante ante la vida. Es decir, tienes una enfermedad que sí da cierto grado de incapacidad, pero que es manejable y has hecho tu vida prácticamente normal. Así es, y esto tiene que ver también por medio de ejercicios. Mucha gente le tiene miedo a sus hijos a que hagan ejercicio y los tienen en cama porque tienen el riesgo de que se vayan a lastimar o a sufrir. Esta enfermedad a veces es sin que te tengas que golpear, te sale el moretón o el golpe, el dolor, el hematoma. Entonces, por eso pensamos el que no debe de hacer ejercicio. Yo en lo personal he hecho mucho ejercicio, hago todo,
de todo y gracias a Dios tengo ahorita 41 años y puedo hacer de todo, no tengo mucha limitancia que digamos y mi enfermedad es severa. Gracias, Julio César. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Aquí estoy. Muchas gracias. Y ahora estoy con Israel. Hola, Israel. Hola, buenos días. También nosotros buscamos como pacientes, como personas, la información de los médicos que fueron los que nos apoyaron en el transcurso de nuestras vidas. ¿A qué edad te diagnosticaron? A los 3 años. 3 años. Sí. ¿Y qué tanto o en dónde te has informado de tu enfermedad o ha sido a través de tus médicos tratantes? Ha sido más a través de los médicos tratantes y es lo que buscamos, que se proponga un poco más la información. ¿Cómo llevas tú tu vida? Yo, pues ahora sí que lo más normal que puedo. ¿A qué te dedicas? Yo ahorita estoy desempleado, pero yo me reparo computadoras. Ok, sí. Perfecto. ¿Y no te ha interferido mayormente con tu trabajo? No, eso lo buscamos porque es en lo que nos podemos desarrollar más como personas. ¿Buscas un trabajo que se ajuste lo más posible a algo que no sea riesgoso? Sí, algo que no sea riesgoso, como los deportes o trabajar de obrero, trabajar en algo que lo más común es lo más tranquilo para nosotros. ¿Qué le quieres decir al público que nos está viendo en cámara? Pues que se informen. La información es lo más importante. La información es un arma muy poderosa, sí, que es muy importante. Doctores, les pregunto yo, ha salido el tema aquí sobre los deportes y cómo cuidarse. Un padre que tiene un hijo hemofílico va a querer seguramente a la hora de estar escuchando decir, lo quiero tener en una campanita de cristal lleno de cojines. ¿Qué le recomendamos? ¿Cómo desarrolla su vida? ¿Qué le dicen ustedes? Bueno, está muy ligado, la pregunta creo que es muy importante. Va a depender de 2 factores especialmente. ¿Tenemos o no tratamiento para que pueda hacer sus actividades? Sabemos que en el mundo donde hay la cantidad de factor 8, factor 9 que requiere de manera sustitutiva al paciente para que se emplee de manera profiláctica, es decir, puede ser desde 1, 2, 3 hasta un día sí, un día no ponerse factor. La recomendación es que el niño pueda hacer sus actividades habituales, normales. Claro, hay cierto tipo de actividades que en general lo tratamos de evitar en la medida de lo posible. No vamos a recomendar deportes de contacto, no le vamos a recomendar karate, no le vamos a recomendar fútbol americano. Fútbol de contacto. Entonces hay ciertas actividades donde sí pretendemos que esto se limite, pero algo que va muy relacionado con la paciente con hemofilia que sí quiero mencionar es que el paciente con hemofilia, y nosotros que hemos tenido muchos años, hasta décadas tratando, sí puedo decir que son particularmente pacientes muy inteligentes, O sea, no son para nada, son discapacitados físicamente, pero intelectualmente absolutamente diferente. Ahora, ¿cómo evitar esa discapacidad? Que sabemos que la discapacidad física puede ser ligada también a la discapacidad psicológica, más que mental, psicológica o cognitiva. Con tratamiento profiláctico. Si el niño cuenta, como ahora hay que reconocer que hay instituciones como las de Seguridad Social, el mismo Seguro Popular que garantiza darle factor a los niños hasta los 10 años de edad de manera profiláctica, que ya se está empezando a hacer, pues si eso le permite tener una mejor posibilidad de tener una mejor calidad de vida, tiene que estar integrado a un centro que le dé un tratamiento donde esté todo un equipo de contacto, que esté el psicólogo, que esté un genetista, que esté un pediatra, que esté el ortopedista, el rehabilitador, en fin, toda una serie de especialistas en el entorno para que lo puedan atender adecuadamente. Se habla perdón, doctora. Que pueden nadar perfectamente, son muy buenos nadadores. Natación es una cosa muy buena porque no cargan su peso. No cargan peso. Absolutamente. Yo los mando a nadar. De hecho, en Tabasco es donde está un sitio que tiene unas instalaciones realmente muy importantes y la atención integral del paciente con hemofílico, y la actividad más recomendada de ellos y que la practican es la natación. Sí. Una pregunta, el hecho de que esté sangrando las articulaciones a largo plazo, ¿qué pasa con la articulación? Bueno, evidentemente, ¿por qué sangran más de la articulación? Yo podría, es una pregunta que nos hacemos los clínicos de siempre. Uno es el movimiento, pero también hay que reconocer que hay un factor de la coagulación que ahora se le llama el factor tisular. Coloquialmente, pues es un factor de la coagulación que inicia la coagulación, que está deficiente particularmente en las articulaciones. Eso se ha
se ha postulado y se sabe que en realidad sí ocurre, por eso es más frecuente que el paciente sangre más en las articulaciones. Y por supuesto el mismo movimiento, la actividad produce que a la larga se vaya lesionando la articulación. Y muchos sangrados da daño crónico a la articulación. Se va deteriorando la articulación hasta que prácticamente esa articulación queda imposibilitada para poderse mover. Por eso es tan importante la medicina preventiva, inclusive cuando ya se haya diagnosticado la enfermedad. Vamos a hablar en el siguiente bloque del tratamiento para saber cómo evitar las complicaciones. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Ahora regresamos. Me llamo Rosa y soy la madre de Juan Antonio. A los 7 meses de edad, yo lo ponía a la andadera y le aparecían moretones en la parte de los brazos, alrededor de la cintura. Y pues lo llevé con el médico familiar y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un pase a tu hospital de zona para que lo estudien y a ver qué tiene. En el hospital de zona me lo internan por los moretones, obviamente. Ya le empezaron a hacer estudios y así. En un lapso de 7 a 8 meses me dijeron, tu niño tiene hemofilia. Tengo una hermana que tuvo 2 hijos con hemofilia. Entonces yo por ahí pensaba que era la cosa, ¿no? Y sí me hacen los estudios y sí es algo que soy portadora. Ahorita, a partir de que tiene la prótesis, yo ya no lo suelto, yo soy su sombra ahorita, porque pues, se puede caer en el transporte público o algo. Seguimos escuchando aquí en el público testimonios que nos van a hablar un poco sobre el tratamiento. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Desde cuándo te diagnosticaron? Desde los 28 días de nacido. ¿Y ahorita cuántos tienes? 27 años. 27 días de nacido. No. Ojalá, no, 27 años. Oye, ¿y cómo te va de tratamiento? La verdad es un tema un poco delicado porque, como decía bien Juan Carlos, hay veces que el tratamiento está muy limitado aquí en México. Yo trato de llevar mi vida lo más normal posible, pero yo estoy asegurado con el IMSS y hay veces que la verdad da miedo lastimarse porque limitan demasiado el tratamiento. Usualmente, bueno, yo tengo inhibidor, entonces me tienen que aplicar un medicamento diferente y ese medicamento todavía lo limitan aún más. Entonces hay veces que pues me puede ir muy bien y no me pasa nada, como hay veces que la verdad tengo que estar yendo a cada ratito al hospital por el medicamento. A ver, vamos entonces que nos aclaren. Voy a regresar contigo ahorita, claro, porque yo creo que es importante que los especialistas nos aclaren cuál es el tratamiento. Estamos hablando de 2 diferentes tipos de tratamiento. ¿Nos pueden explicar a grandes rasgos cómo es el tratamiento, por favor? Bueno, el tratamiento consiste en administrar el factor deficiente. El paciente, si tiene una deficiencia de factor 8, hay que poner factor 8. Si tiene una deficiencia de factor 9, hay que poner factor 9. En principio, ¿cada cuándo se pone? Perdón que interrumpa. Si el paciente tiene una hemorragia, idealmente en las primeras 2 horas es lo ideal, cuando le llamamos que es tratamiento oportuno. Es decir, lo antes posible. Esa es, digamos, una forma de tratamiento. La otra forma ideal, lo que se está postulando como el tratamiento ideal en el mundo y también esperamos que sea en México, es que el tratamiento sea profiláctico. ¿En qué consiste? Dar un poco de factor al paciente, aunque no esté sangrando, es mejor que nada. Es decir, si a un paciente se le pone una vez por semana una dosis de factor 8 o 9, de acuerdo a la eficiencia, 2 veces, 3 veces, es mejor que nada. Entonces, esto cambia radicalmente el estilo de vida, la forma de vida. Disminuyen impresionantemente el número de hemorragias que puede tener un paciente por semana, por mes, por año, y eso hace la diferencia en cuanto al tratamiento. Entonces, lo ideal es que desde que se diagnostique se empiece el tratamiento profiláctico, que se pone ¿cuántas veces a la semana? Hay diferentes esquemas de tratamiento. ¿En general, promedio? 3 veces a la semana. 3. Ok, se le pone el factor deficiente. Ok, eso es lo ideal. ¿Y la otra opción de tratamiento que escuchamos? Es cuando tiene la hemorragia. Ok, decir, pero el tratamiento siempre es el factor. Bueno, a lo que me imagino que te refieres, Pepe, es el tipo de tratamiento que recibe nuestro compañero Adrián. Ajá. Hay compañeros que lamentablemente desarrollaron inhibidores. Los inhibidores son una especie de anticuerpos contra el factor 8. A eso iba. Entonces, factor 8, cuando a él le aplican factor 8 porque él es deficiente factor 8, octavo, pues es como si no le pusieran nada, es como si le aplicaran agua porque
hay un sistema inmunológico que rechaza el factor octavo. Entonces él necesita un medicamento mucho más especializado, que en este caso puede ser el factor 7 recombinante o el complejo protonvínico activado, ambos mucho más caros que los factores comunes. Por ejemplo, un frasco de factor octavo anda rondando por los 2.500 pesos, un frasco de factor 7 anda costando arriba de 80 o 90 mil pesos. Déjenme nomás aclarar esto para la gente que tenga duda, voy a barajearles qué es lo que sucede. Normalmente él tiene una deficiencia del factor 8 de la coagulación, entonces se lo ponen, pero después de cierto tiempo de tratamiento, el cuerpo reconoce que es una sustancia ajena. Entonces manda a nuestro propio ejército que tenemos de glóbulos blancos de anticuerpos a atacar ese factor. Por eso es lo que explican ahorita, que ya le ponen factor y ya no te funciona. Estamos de acuerdo. Por lo tanto, requiere otro tipo de tratamientos que no es el factor 8. Doctora, ¿nos querías comentar algo? Bueno, un poquito, perdón, en relación a esto. Lo que le ponen es un inhibidor de los anticuerpos que van a ir a atacar al factor 8. Es decir, le van a poner algo que va a bloquear al sistema de defensa, que el defensa inmunológico, que normalmente sería normal porque te está rechazando algo externo, pero él lo necesita, él y todos los pacientes con hemofilia. Esto es muy importante que les quede claro, porque quiere decir que hay inhibidores. Sí. Esto es el tratamiento coadyuvante o el tratamiento alterno. Cuando se aplican este tipo de medicamentos, ¿además se le pone el factor? No, sí. no. Es que hay dos formas de tratamiento. La inmunotolerancia. El primer tratamiento es hemorragia, se le pone un factor que se llama factor puente, donde yo puenteo en el problema de la coagulación. Si yo tengo un anticuerpo contra factor 8, factor 9, le pongo un factor que pasa esa inhibición y se va más arriba para hacer que funcione la coagulación. Entonces, en el momento agudo se les llama agentes bypass, la traducción en castellano sería agentes tipo puente. Tenemos dos factores, que es el factor 7 recombinante y el complejo protrombínico activado. En el caso de Adrián, que a mí me ha tocado tratarlo en diversas ocasiones, él tiene un inhibidor de muy alta respuesta. Él no le sirve el factor 8 a pesar paciente con hemofilia A. Entonces, él requiere la atención con factor 7 recombinante, que es un agente puente, o el complejo protrombínico activado. El otro tema que acaba de hablar Edna es el tema de darle tratamiento de tolerancia inmune, que es un tratamiento muy costoso porque hay que darles dosis de factor diaria al paciente, de factor 8, factor 9, más otros medicamentos para tratar que de alguna manera la respuesta inmunológica, generar la tolerancia inmune. Ahora, esto, voy a regresar con Adrián. Tú ahorita estás con todo. Más o menos. Sí tengo más o menos mis dosis en mi casa, pero hay veces que tengo que regresar inmediatamente al siguiente día al hospital a que me vuelvan a dar estas dosis. ¿Cómo te das cuenta tú? No hay, en cuanto a la condición, no hay ninguna diferencia en cuanto a los síntomas. O sea, yo me siento perfecto. Yo creo que igual que cualquier otro hemofílico. Nada más que el problema viene en que a veces sí tardo más en reaccionar. En especial antes, era cuando me daban el factor 8, tardaba mucho más en recuperarme. Ahora que ya me tratan con el factor con inhibidor, sí reacciono un poco más rápido, pero vuelvo al problema de que la verdad el seguro sí limita mucho las dosis. A eso vamos, pero nada más quiero que les dejes claro cómo te das cuenta tú que vas mejor físicamente. Primero, hay una reducción en el dolor inmediatamente. También la inflamación va reduciéndose y ya al cabo de unos días ya puedo recuperar la movilidad y ya puedo realizar mis actividades normalmente otra vez. ¿Y normalmente te lo cubre el seguro del tratamiento? Sí. Completo. Pero dices que no siempre tienen. No. Hay veces que sí tienen, pero sí lo limitan mucho. Por ejemplo, cada dosis yo me tengo que aplicar 2,000 unidades. Y idealmente, en un evento de sangrado importante, me tengo que poner de 4,000 a 6,000 unidades. Y ellos, la dosis que me dan es de 8,000. Entonces hay veces que sí termino en ceros. Tengo que regresar inmediatamente por tratamiento, ya sea que me lo apliquen ahí o que me resurtan esas dosis que tengo en casa. Hablando en costos, alguien que no tenga seguro, ¿de cuánto estamos hablando? Es la locura en costos. Un tratamiento para personas con inhibidores es tremendo. Se multiplica por 10 o más. Es incosteable.
Es incosteable. Es incosteable. Es incosteable para cualquier economía, para alguien que incluso tenga recursos. Incluso las mismas aseguradoras dejan fuera hemofilia. Sí es un tratamiento costoso por la manufactura de los factores y considerando que actualmente muchos de los factores que se emplean, que va muy ligado con una de las preguntas que hicieron, son de origen, le llamemos artificial, nosotros le llamamos de origen recombinante. Esto pues evidentemente conlleva un costo muy importante, pero también tiene una ventaja, mayor bioseguridad. Tenemos que reconocer que en el tratamiento de los pacientes, el poner productos derivados de origen humano, que vienen de la sangre humana, conlleva infecciones. También tenemos que reconocer otro problema en los pacientes con hemofilia. Muchos son portadores del virus del SIDA, muchos son portadores del virus de hepatitis B. Pero esto debe estar controlado. Es como un laboratorio donde se hace transfusión sanguínea. Pero reconocemos que incluso en el mundo existe un riesgo con los factores de origen humano bajo, pero sigue existiendo. Y muchos de nuestros pacientes en antaño fueron tratados incluso con productos de origen plasmático, plasma humano para hemofilia B, incluso crioprecipitados fueron tratados. Entonces en antaño, pues al no ver otro producto era lo único que existía. Ese era en el pasado y actualmente sigue existiendo ese riesgo de pasar hepatitis C en o México hepatitis todavía se sigue usando. Tenemos que reconocer tristemente, no solamente hablamos de estados del país, sino en la propia Ciudad de México, algunos hospitales todavía siguen utilizando tratamientos que se usaban desde los años 60, consistentes en plasma y crioprecipitados. Sí, realmente la situación aquí sí es muy delicada porque básicamente en México seguimos teniendo tratamientos con 55 años de atraso y todavía están vigentes y como bien lo dijo el doctor Martínez Murillo, lo preocupante es que aún en la misma Ciudad de México, donde se supondría que no tendría por qué haber este tipo de carencias, seguimos manejándonos con terapias pues, básicamente caducas, ¿no? Y esto es lo que, por ejemplo, nuestra organización ha tratado de luchar porque este tipo de tratamientos, de esquemas de tratamiento ya queden superados y se puedan implementar concentrados de la coagulación. Sabemos del riesgo de los concentrados de la coagulación de origen plasmático, sin embargo, bueno, en México es lo que hay. Y bueno, sí, también yo quiero aprovechar el momento y el espacio porque algunas mamás han llegado con nosotros, sobre todo mamás de niños pequeños, señalándonos que bueno, que tenemos que apretar al gobierno para que den la terapia génica, literal, la terapia génica, que ya curen a sus hijos. Inclusive hasta se molestan con nosotros porque nosotros les decimos, bueno, si no todavía no gateamos, ya quieren que corramos. Primero, que México dé el tratamiento adecuado a todas las personas con hemofilia del país y luego pensamos en curar a todos con terapia génica. De hecho, es un esquema que ni siquiera en el mundo está contemplado para el manejo de la hemofilia. Y como bien dijo el doctor, si tenemos esquemas de manejo con 55 años de atraso, yo creo que México tiene que ponerse los pies en la tierra, la realidad, y atender a los pacientes adecuadamente con lo que hay actualmente. Estoy de acuerdo con lo que... pero aquí hay una cosa que acaban de decir que me preocupa muchísimo. Acabamos de tener aquí en Diálogos de Confianza un programa sobre la transfusión sanguínea. Yo soy gastroenterólogo, vemos muchos pacientes cirróticos, se siguen usando plasmas frescos congelados, pero normalmente están perfectamente revisados contra agentes infecciosos. Y lo que me están diciendo es que no. ¿Cuál es...? Eso es lo que estamos diciendo es una cosa pues que levanta las pestañas, ¿no? Vamos, sí es que yo creo que sí están bien revisados. El problema es que existe un porcentaje, por mínimo que sea, de riesgo. Pero ¿por qué existe ese porcentaje de riesgo? Por ejemplo, cuando yo voy a donar sangre, ¿no? Esa sangre pasa por un tamizaje. Y lo acabamos de tener aquí en el programa. La hepatitis C tiende a desaparecer, es la epidemia del milenio, la hepatitis C que se pasaba por sangre, pero nos aclararon aquí que ya eso está, que ya está terminado este problema. ¿Qué pasó? Bueno, yo Sí. Yo considero que uno de los factores es la frecuencia, como dices, ustedes transfunden a los pacientes con cirrosis, pero ¿cuántos episodios hacen al año? No sé, a lo mejor 5 o 7, y nosotros estamos hablando de que los pacientes con hemofilia pueden presentar episodios de sangrados una vez al mes, una vez a la quincena. Entonces el número de veces que se expone
ese paciente, y además si usamos crioprecipitados para equiparar las unidades que tendría un vial, pues es la sangre de 5, 10, 15 o 20 donadores. ¿Y no se checa esa sangre? Sí, claro que se checa, pero vaya, si bien es poco el porcentaje, yo creo que es más alto que el que por exposición. Por número de exposición. Y otra cosa igual, aclarar que el desarrollo de inhibidores es una complicación de la atención, no es algo que sale. O sea, si un paciente nunca ha sido tratado para la hemofilia, no va a desarrollar así de buenas a primeras el inhibidor. Y además el desarrollo del inhibidor no es en todos los pacientes que están siendo atendidos, es afortunadamente solo el 20%. Y los de baja respuesta pues también es un pequeño porcentaje, no todos nuestros pacientes que desarrollan inhibidor lo van a desarrollar de alta respuesta, ¿no? Eso como para una cápsula informativa y que la gente no quede alarmada de que, bueno, a mi niño ya le están poniendo profilaxis, entonces ahora va a seguir otra pesadilla que es el inhibidor y luego un panorama aún peor que sería de un inhibidor de alta respuesta, ¿no? No es esa la idea que debe de quedarse. Doctora. Bueno, dos cosas. La primera, sí se revisan muy bien todas las cuestiones que se le van a transfundir a cualquier ser humano. Eso cada día está más regulado, pero existe una ventana en algunas formas de mutaciones, no en todas. Y entonces, por poner un ejemplo, para HIV, tenemos HIV tipo 1 y tipo 2, no nada más uno. Entonces hay que checar los dos por un lado, pero por otro lado puede salir negativo y ser un falso positivo, un falso exactamente, negativo. hasta una ventana de hasta 6 meses y resulta que sí tenía. Esa es la causa de lo que están preguntando ahora, que por qué sucede. La otra cosa, estoy completamente de acuerdo con la doctora Patti, no todo mundo va a hacer estas resistencias porque depende del tipo de mutación. Okay. Entonces un porcentaje del 20 o menos del 20 lo va a hacer, no todos. Antes de irnos al corte, mamá de Adrián, algo que nos quieras comentar a la gente que nos está viendo. Pues que si se enteran ellos de que tienen sangrados, o sea, si lo ven, que inmediatamente se hagan estudios para que vayan con una persona especializada en la enfermedad. Exactamente. Ok, muchísimas gracias. Y Adrián, muchísimas gracias. Sí, claro. ¿Tú llevas tu vida prácticamente normal ahora? Sí, completamente normal. Ok, perfecto. Una última pregunta antes de irnos a corte. ¿El Seguro Popular cubre el tratamiento? Sí, efectivamente, el Seguro Popular incluye el tratamiento hasta los 10 años. Incluye profilaxis primaria, profilaxis secundaria y tratamiento de inhibidores con limitaciones, pero la respuesta es sí. Hasta los 10 años. Tenemos que irnos a un corte, vamos a regresar a comentar este punto que parece ser que es muy clave, entramos un poco de controversia, pero para eso son los diálogos en confianza, para poder hablar de esto. Les agradezco sus testimonios. No se vayan, regresamos. El paciente con hemofilia potencialmente tiene una hemorragia que puede ser mortal. La esperanza de vida de un paciente con hemofilia depende del tipo de enfermedad, no es lo mismo un paciente leve, moderado o grave. Y por otro lado es dónde nació. México lamentablemente es el país de economía media que peor atiende a la hemofilia en el mundo. La hemofilia A y B genéticamente se parecen mucho, como dice la doctora Patti, y nada más cambia la mutación del factor 8 al factor 9. La hemofilia adquirida es en adultos, habitualmente después de los 60 años, y es por un problema también genético, pero inmunológico. Tiene 1%, tú catalogas por laboratorio, dice ese paciente es grave. 1 a 5% de actividad, decimos que es moderado, y si tiene más de 5% de actividad, tenemos que es un paciente leve. ¿Quiénes son los que realmente el verdadero problema de salud son los moderados o los graves? Si queremos avanzar en esta enfermedad, el paso 1 va a ser hacer el diagnóstico. Entre más oportuno, mejor. Abiertamente nos han dicho que tienen que mentir, que no pueden decir que tienen hemofilia, porque si no, no los contratan. Son discapacitados físicamente, pero intelectualmente absolutamente diferente. La actividad más recomendada de ellos y que la practican es la natación. Antes de seguir hablando de tratamiento, Elizabeth nos quiere comentar su caso. Hola. Hola, yo soy Elizabeth Hidalgo,
Soy enfermera y me gustaría comentar acerca sobre todo del trabajo de enfermería con este tipo de pacientes. Desafortunadamente la hemofilia es una enfermedad rara que con muy poca frecuencia se presenta en hospitales, por lo tanto, tanto médicos como enfermeras que trabajamos en hospitales generales desconocemos mucho acerca de esta enfermedad y esto propicia que el manejo que les damos pues sea muy deficiente. Inclusive hay muchos médicos en hospitales generales especialistas que desconocen que aún existe este padecimiento y que existe un tratamiento muy actualizado para su manejo y que estos pacientes requieren cierto manejo muy especializado antes de realizar cualquier procedimiento, cualquier tratamiento, y esto nos lleva a tener accidentes con ellos que hacen muy grave la estancia de estos pacientes en hospitales generales. Ok, muchísimas gracias. Pues sí, es muy importante que la gente conozca, mientras más conozca la enfermedad, inclusive nosotros, los trabajadores de la salud, para saber manejar a estos pacientes. Antes de irnos al corte, me pregunté yo si el Seguro Popular cubría el tratamiento, que estamos hablando de un tratamiento caro, y me dijeron que sí, hasta los 10 años. Y mi pregunta es, ¿y después de los 10 años? Mira, me gustaría ya hacer una aclaración. Vamos, no es que cubra hasta los 10 años, sino que para acceder al Seguro Popular, tú te tendrías que inscribir hasta los 10 años. O sea, si tú te inscribiste en el Seguro Popular con 10 años o menos, puedes tener actualmente 15 y seguir siendo atendido con el Seguro Popular. Ese sería la situación. La otra característica del Seguro Popular es que lamentablemente no está en todo el país. No hace mucho fuimos citados por el doctor Javier Lozano de Seguro Popular, platicamos sobre el Seguro Popular, nuestra asociación con la intención de que se incremente la edad de inicio al Seguro Popular. Él nos explicaba la situación que él aducía de carácter económico. Nosotros creemos que en México no podemos tener esta excusa como tal, porque si en países con economías inferiores a las nuestras se atiende de mucho mejor manera, en México tendría que tomar el ejemplo de estos países que hace un momento mencioné: Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. Pero bueno, además de esto, hay una mecánica para ingresar a Seguro Popular, y me refiero como hospital en entidades federativas. Y hay 11 estados del país que no cuentan con Seguro Popular para atender hemofilia en el país. Nos mandaron la lista, uno de ellos recuerdo bien es Coahuila. No importa, pero ¿por qué no? ¿Cuál es el motivo? Porque hay dinámicas, hay esquemas que el propio Seguro Popular maneja para facilitar ese recurso a los hospitales que así lo pidan. No todos los hospitales tienen la capacidad de atención, se tienen que someter a un escrutinio muy minucioso por parte del Seguro Popular. ¿No hay hematólogos suficientes? Sí, no hay hematólogos o no hay laboratorio o adolecen de algunas cosas, o peor aún, no se les ha ocurrido a algunos hospitales o entidades federativas sumar a la hemofilia para su atención en Seguro Popular. Y esto es grave. Nosotros creemos que ahí el problema es de cabildeo. Creo que las asociaciones, los pacientes tendríamos que ir a esas entidades federativas para convencerlos de la importancia de que haya uno o más hospitales en estas entidades que atiendan a las personas con hemofilia. Okay. Ese es un problema serio. Donde hay, bueno, pues sí los atienden. Como dijo el doctor, la edad de inicio es a los 10 años. Lamentablemente, si hay compañeros que tuvieron 12 cuando inició el Seguro Popular, pues ya no son candidatos a atenderse en Seguro Popular, lo cual nos parece delicado, y nosotros quisiéramos como organización pues que la edad de inicio se bajara a los 15 años cuando menos. Perdón, nada más puntualizar, es la edad de término, Juan Carlos. O sea, la edad de inicio, el paciente desde que nace y tiene hemofilia, la edad de término de la atención para darles concentrados de factores es a los 10 años. La petición que creo que la parte médica, la parte de pacientes, que bueno, ya lo ha comentado Juan Carlos, es que no haya límite de edad. O sea, si bien es cierto, hay que proteger a nuestros niños con hemofilia, pero creo que es también un poco discriminatorio para los adultos que no puedan acceder a tratamientos como terapia de profilaxis primaria, secundaria, terciaria. Y no solo lo digo en el IMSS, que realmente en el IMSS, en el ISSSTE o los que tienen seguridad social, tienen factor. Claro,
no lo suficiente, pero digamos que razonablemente se ha ido progresando. El seguro popular creo que sí es un tema importante. Como dice Juan Carlos, más que económico, yo sí quiero mencionar que es falta de sensibilidad, no porque las autoridades no tengan sensibilidad, yo creo que hay que acercarnos a ellos, hay que seguir tocando puertas, pacientes, médicos, porque bueno, tenemos que también ser honestos, las autoridades sanitarias tienen 1000 problemas de salud, no es justificación, pero bueno, también hay que levantar la mano en el tema de hemofilia, decirle, oye, aquí hay un problema importante que si no lo tratas ahorita, después se te convierte en una bola de nieve porque vas a pagar más por la atención de las complicaciones que si actualmente los tratas. Entonces yo creo que es un tema donde estos programas, la parte médica, pacientes, la parte incluso de la industria farmacéutica, que también tendría que apoyar todo este tipo de incentivos, creo que sí existe la sensibilidad. Simplemente hay que tocar las puertas. Y yo quiero, ya para finalizar este comentario, recientemente nos pudimos reunir con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Sí existe esa sensibilidad para poder ayudar. Entonces creo que se pueden acceder a buenas cosas, caminando. Pero como dice Juan Carlos, nos tenemos que unir pacientes, médicos, para poder lograr que el tratamiento en México mejore sustancialmente. Okay, sí, doctora. Ahora, decías, después, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, habría una brecha, a lo mejor de 6 años, porque después, igual, si estos chicos que ya hemos aclarado que no tienen una discapacidad intelectual, ellos continúan estudiando, bueno, pueden acceder al seguro del IMSS, presentando sus constancias de estudios. Y eso, y posteriormente incorporarse a una fuerza laboral y tener derecho a la atención, ya sea del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de cualquiera de esas. ¿Qué pasó, doctora? No, perdón, yo solo quiero aclarar de lo de los tratamientos, si se puede. Que estamos confundiendo terapia génica con los medicamentos monoclonales genéticamente fabricados. Son dos cosas diferentes. Hay que además decir, para que la gente no se entienda, no hay que meternos tan en Honduras, sino que existen diferentes tipos de tratamientos. De lo que viene. De lo que viene hacia futuro, y se está viendo que hay un buen panorama hacia futuro para este tipo de pacientes. Sí, efectivamente. Eso es lo que es importante para no meternos en tanta farmacología. Sí, no. Oscar. Rápido unas llamadas. Alan Estrada, ¿nos pueden repetir cuándo se considera que una herida o hemorragia es grave o puede tener consecuencias? Esta otra pregunta o llamada es de Aurora Padilla. La hemofilia es una enfermedad costosa. ¿Qué pasa si me quedo sin los medios económicos para pagarlo? ¿Hay riesgo de discapacidad por las hemorragias? Susana Sánchez, ¿hay otros trastornos hemorrágicos que tengan relación también al mismo tiempo con la hemofilia? Y Eric Rodríguez, ¿las personas con hemofilia sangran más que otras? Bueno, algunas preguntas que se han ido respondiendo desde un principio, pero no todas las personas nos pudieron sintonizar desde el mismo. Y vamos hacia el final del programa, entonces no les voy a pedir que nos contesten estas preguntas de la manera más breve posible. Ya hablaron de la esperanza de vida, dicen que un paciente mientras se cuide puede tener una vida perfectamente normal como cualquier otra persona. Sí. Alguien preguntó si afectaba a los hombres, ya también lo aclararon a lo largo del programa, que somos los que más lo expresan, aunque las mujeres también pueden llegarlo a expresar. Bien. Si se puede hacer ejercicio, también ya se contestó a lo largo del programa, diciendo que sobre todo ejercicios de bajo impacto y la natación es el ideal porque pues, es difícil lastimarse. ¿Qué tipo de hemorragia es la más común? También ya lo contestaron. Se habló de las hemorragias articulares, en las articulaciones que cargan más peso y más se mueven como rodillas y codos. ¿Qué precauciones debe tener una paciente embarazada con hemofilia, doctores? Bueno, sería una mujer embarazada portadora. Pues me imagino, nada más nos preguntaron eso. Sí, sí, portadora. Que bien puede ser el caso que tuve una paciente portadora en el cual tenía una dosificación de factor 8 sobre 9-10% de actividad. Si bien es cierto, se comportaba como un paciente con hemofilia leve, en el momento del parto se tuvo que administrar concentrados de factor 8 a efecto de evitar el sangrado excesivo que pudiera tener durante el momento del parto. Y sobre todo ya se dijo que ahora ya se puede saber desde antes si va a ser niño o niña, qué es lo que debe ser lo ideal. ¿Pero algún cuidado específico de una mujer que sea portadora? Ponerle factor 8. No, okay. Ponerle factor 8. Ya cercano al parto, en el resto del embarazo. No, también correcto. En las amenazas de aborto sangran muchísimo. Claro. Y llegan
de bueno, sangrado. es una Si tiene complicación. una amenaza de aborto, se lo pones. Pero a ver, Y si tiene, y cuando ya se va a acercar al parto, también. estamos hablando que las mujeres normalmente no presentan síntomas. Son los casos de mujeres Que que tienen 2X. presentan más. No, puede ser uno solo, pero más grave. O sea, también en las portadoras tenemos las que tienen más dañado el factor de coagulación que las que lo decimos tienen menos. portadoras Hay- sangradoras o hay portadoras no sangradoras. Ok, porque esto rompe entonces el esquema de cómo arrancamos el programa, que decíamos Sí, que las claro. mujeres no Pero presentaban. hablamos de un muy pequeño porcentaje, que bueno que se aclara esto, porque bueno, hay un pequeño porcentaje de que sí sangra. de mamás, bueno, incluso alguien nos puede ver un poco cómo ha sido su historia, pero bueno, sí es importante señalar que incluso portadoras o aquellas mujeres sangradoras, sobre todo en hemorragias menstruales muy abundantes, y sí quiero hacer esta señalización, a lo mejor no se trata de hemofilia, pero es la enfermedad que al principio señaló la doctora Patti, es enfermedad de von Willebrand, entonces también recurrir al médico. Habitualmente todas las mujeres recurren Ya al dijimos, ginecólogo, ya está dij- bien. Que siempre que haya sangrados, ya lo dijimos en el programa, es correcto. Vayan a ver qué es lo que está sucediendo, no se correcto. esperen. Mi niño sangra mucho, no dijeron de dónde. ¿Podría ser esto? Pues podría ser. Puede Hay que ser. diagnosticarlo. Es una Perfecto. posibilidad. ¿Se puede saber al nacer? También ya lo aclararon, Sí. que se puede hacer. ¿Y se pueden hacer pruebas genéticas desde el nacimiento Sí, también? también. Sin ningún problema. Tengo hemofilia, ¿mis nietos pueden tenerla? Preguntó alguien. Bueno, Si es varón, si es un varón y tuvo hijas mujeres, sus nietos varones Pueden la van a tenerla. poder presentar. Ok. ¿Qué pruebas se necesitan? Ya hablamos de los tiempos de coagulación. Primero, para hacer un tamizaje y saber si existe o no un problema de la coagulación, que es una prueba que ya comentaron es muy barata, de fácil acceso. Si eso sale alterado, entonces la recomendación es ir con algún especialista para ver que nos orienten dentro del laberinto de las pruebas hacia dónde debe dirigirse. Ya preguntaron también si los tratamientos son artificiales o hechos de sangre humana. Ya vimos que existen las dos opciones y nos aclaró la doctora que hacia el futuro vamos a ver unas terapias modernas que van a ser mucho más sencillas para los pacientes. ¿Cuándo se considera grave una hemorragia? Bueno, yo llamaría por la atención de la mejor, salvo mejor opinión, la experiencia que tenga Patti. Bueno, una hemorragia que en un órgano, en algún sitio que pueda poner la vida, en peligro la vida. Por ejemplo, una hemorragia intracraneal, una hemorragia pulmonar, una hemorragia abdominal, puede ser una hemorragia que ponga en peligro la vida. En garganta. O en la garganta, exactamente. Después de tener una infección respiratoria, se puede tener una hemorragia en el piso de la boca y asfixiar al paciente. Pero no solamente nos vayamos al extremo, pues pueden ser una hemorragia donde pueden durar a veces varias horas o incluso días. Recordemos que también una extracción dental es muy importante. Para pacientes con hemofilia o que tienen un problema hemorrágico, una extracción dental puede tardar 24, 48, 72 horas con hemorragia. Entonces, esto ya implica una hemorragia mortal para cualquier individuo. Pues una extracción dental no representa ningún problema, pero ojo, un paciente con hemofilia incluso puede perder la vida por la hemorragia después de una extracción dental. Por eso siempre hay que estar muy cercano a su médico y estar con tratamiento. Efectivamente. ¿Se asocia a alguna otra enfermedad? A muchas. La ¿A cuáles? hemofilia, hepatitis C, hepatitis B, Las VIH. adquiridas. No, las adquiridas, pero la hemofilia clásica se asocia a todo. No. La respuesta es no. Es correcto. Ok, Oscar, ¿tenemos algo más por ahí? Pues, mira, en torno a los costos, si existe alguna, para las personas que no tienen la información, de tal vez que viven en otros estados de la República donde no tienen la misma atención, entonces nos preguntaban si existe alguna página o algún lugar donde se les pueda dar pues estos consejos de cómo pueden acudir a ciertas instituciones, ¿no? Y que les recomienden un tratamiento tal vez más económico, En la federación. en fin. Sí, claro, nosotros tenemos, de hecho, dimos las páginas. Va a que estar tenemos. apareciendo en pantalla y lo vamos a ver en redes sociales. Y sobre todo lo que nosotros hacemos es dar información, mucha información. Información concreta, información breve, información con fácil lenguaje para que todos puedan entender y acceder. Esto lo damos en Facebook, en Twitter. Tenemos un canal de YouTube que bastante exitoso, donde también explicamos muchas aristas de lo que es la hemofilia, donde por cierto tenemos la participación del doctor Martínez Murillo en varios videos de nuestro canal de YouTube, de otros especialistas muy importantes. Y bueno, ahí pueden allegarse información de primera mano, comprensible, básica, muy accesible para todos.
Por ahí aparecerán en pantalla en nuestras redes sociales. O con nosotros también directamente pueden llamarnos por teléfono y nosotros los orientamos sobre todo a dónde pueden atenderse, quién los puede atender, si son derechohabientes, si no son derechohabientes, a dónde canalizarlos, con mucho gusto. Bueno, esto es muy importante porque normalmente cuando alguien recibe un diagnóstico y sobre todo ellos palabras como estas que suenan muy que asustan a la gente, saber que hay a dónde acercarse, saber que hay tratamiento. Ya tuvimos muchos testimonios en el público que les agradecemos por venir aquí con nosotros y compartir sus historias de vida, son muy importantes para nosotros y para toda la gente que nos está viendo. Les agradezco también a todos ustedes, panelistas, el habernos acompañado y cooperado con la información tan importante y tan seria. Sobre todo buscamos, como dijimos en un principio, informar, porque la información es saber. Oscar, mil gracias, se nos acabó. Muchas gracias, gracias, la muy buen próxima día. semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Diálogos en Confianza.